estamos, bueno, pues a esta hora del día ya estamos listos en esta mesa de análisis con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas, y yo siempre lo digo, es un gusto compartir los micrófonos con cada uno de ellos. Le damos la bienvenida a Inés Figueroa. Buenos días, Inés. Buenos días, Claudia, buenos días al auditorio. Gracias por acompañarnos, al igual al maestro Felipe Martínez Chávez. Muy buenos días. Buen día a todos. Y por supuesto está con nosotros también Antonio Arratia. Toño, bienvenido y buenos días. Buen día, Claudia. Buen día a todos. Gracias por acompañarnos. Oiga, el tema que vamos a poner en esta mesa de análisis, hoy vamos a estar platicando acerca de esto que está ocurriendo en Tamaulipas. Tal parece, o la percepción que nos da, es una lucha por la independencia de los órganos. Caso, el Tribunal Electoral de Tamaulipas, con el regreso de dos magistrados. Dos magistrados regresan, pues hay quien lo califica como un revés al Partido Acción Nacional. ¿Será acaso este el inicio de la autonomía de estos órganos en el Estado, Inés? Pues yo creo que no necesariamente esto signifique eso. El caso de los dos magistrados fue uno de muchos casos burdos que se hicieron en Tamaulipas, es decir, cuando ya estaba el proceso para elegir a los nuevos magistrados, el Congreso local, la pasada legislatura, decide eliminar esas dos magistraturas que ya estaba eligiendo el Senado. Entonces, pues, fue obviamente una actuación, como tantas, insisto, groseras, con total despropósito, fuera de todo orden. Y entonces lo que hoy hace el tribunal, la Suprema Corte, es anular lo que se hizo mal. Si se anula todo lo que se hizo mal en el último año de la legislatura y que tiene que ver con la intención del PAN de prolongarse en el poder más allá de la decisión de los ciudadanos que se manifiesta en las urnas, como lo ha estado haciendo en el propio Congreso. La reversión de todos esos actos extraordinarios y fuera de toda lógica, simple lógica, ya no digamos de lógica jurídica o de cortesía política o de civilidad política. Si se revierte todo eso que se hizo mal, pues evidentemente vamos a volver a un orden, solo volver a un orden, llegar al estatus de auténtica independencia de los entes autónomos, que como el tribunal, pues podemos mencionar tantos que significan mucho en la vida pública de Tamaulipas: el propio Instituto Electoral de Tamaulipas, la Auditoría Superior del Estado, que no detecta nada, que todo está mal en una primera instancia desde que llegó este auditor, pero hasta ahorita no se ha fincado responsabilidades, no han detectado las tantas irregularidades que la Auditoría de la Federación sí ha detectado, o que la Unidad de Inteligencia Financiera Federal también ha detectado, de tantos recursos desviados, que no necesitamos ser investigadores, lo he dicho en otras ocasiones, simplemente con el hecho de ver que el presupuesto es el mismo, actualizado, con sus porcentajes de depreciación del dinero, es decir, el presupuesto es el mismo, pero las obras no existen, las que existen, que son pocas, se han hecho con financiamiento, endeudando al Estado. Entonces, ¿dónde está el presupuesto? Lo cito como ejemplo de la importancia de que efectivamente los entes fueran autónomos. Hasta ahora la sujeción de los entes, incluso yo pienso que por ahí va la intención de también someter al Congreso local, es a través del presupuesto. Desgraciadamente en este sistema todos los poderes, o los otros dos poderes, dependen del Ejecutivo, tienen que ir cada mes a recibir su presupuesto y ahí se los regatean a modo de los intereses que se están jugando en la tabla política. No debería de ser así. Ojalá y en efecto sea el principio de la reversión de tantas perversiones dentro de la estructura pública de Tamaulipas, pero mientras sigan dependiendo presupuestalmente del Ejecutivo y no se le dé el valor que tienen los poderes del Estado
como entes autónomos y contrapesos del Ejecutivo, pues no veo yo que en el corto plazo se pueda consumar eso. Maestro Felipe Martínez Chávez, ¿puede ser el inicio precisamente de esa autonomía? No, esto es una excepción ahí, pues desde un principio, cuando los designaron, pues se veía que no pertenecían a la corriente panista en el gobierno, porque esto los nombra el Senado, e incluso magistrados anteriores pues pertenecían a la corriente panista. Es que se dan arreglos a nivel de partidos en el Senado, en el Instituto Nacional Electoral, pues ni se diga aquí en los órganos locales. Este es un garbanzo de a libra y bueno, pues es que también iba en contra de ellos mismos, porque ellos mismos fueron los que presentaron este recurso, la inconformidad, porque pues, el Senado los nombra por 7 años con un magnífico, extraordinario sueldo que ganan más que López Obrador, y les querían dejar 1 año, entonces ponen el grito en el cielo, y ellos sabían, porque tampoco son desconocen el derecho. O sea, si están ahí, además Osiris ya había sido magistrado, ya se había presidente. En todo caso, ignorante la presidenta del organismo, Blanca Hernández, ¿verdad?, que los quiere despedir y que los quiere correr. O sea, viejos lobos de mare ellos, y se las ganaron. Así es, René Osiris Sánchez Rivas y Edgar Arroyo Villarreal. Sí, son los que presentaron el recurso de inconformidad y lo ganaron, y lo ganaron bien. Ahora, pues es un antecedente también para corregir el cochinero o parte del cochinero que dejó la 64, la legislatura anterior. Pero también hay que ver que ellos no se mandaban solos. Los diputados no se mandan solos, la coordinación de la bancada mayoritaria, en este caso del PAN, no se manda solo. O sea, todos se los ordenaron y lo aprobaron así, fast track. Hay incluso algunos recursos también que, sobre todo en cuestión electoral, que se han ido ganando poco a poco Morena y PT, por ejemplo, sobre eso de los comités electorales municipales que los desaparecieron y que no les ha sido fácil. Incluso, volviendo para terminar lo del Tribunal Electoral, pues también ganan lo del Contralor. O sea, vamos a decir que era una cuña, ¿verdad?, un apriete que les estaban metiendo cuando debe ser un órgano autónomo. Y también la ganaron. Ahí se sumó otro danés, se sumaron otros, porque el Congreso, y vuelvo a repetir que no se manda solo, vamos a decirle a ese Palacio que les mandan esa cuña para que los esté supervisando. Se entiende que ellos deben de nombrar al Contralor o el órgano interno, como ahora le llaman. Entonces, forma parte, yo decía, de todo el mugrero que deja la anterior legislatura, del blindaje, del círculo que le formó a Morena, y difícilmente se los va a quitar si los órganos encargados de la vigilancia de si alguna ley perjudica a la comunidad, al pueblo, a esto, es derechos humanos, y derechos humanos no existe, es un elefante blanco que está entregado a la nomenclatura, ¿verdad?, panista, o sea, la nomenclatura panista. Entonces no hay otra forma más que los propios interesados. Sabemos que, como lo anunciaron ahí los morenos, que presentaron otros 4 recursos ahí también de inconstitucionalidad para echar abajo, por ejemplo, pues la ley Guarura, muy famosa, que ya hemos comentado aquí, y otros que de fast track autorizó el Congreso. Entonces, como no tienen mayoría calificada para las reformas a la Constitución, y los que se fueron blindaron esos puntos, le están buscando, y parece que encontraron ahí ese camino, esa ventana sobre la inconstitucionalidad. Quién sabe si vayan a tener éxito, eso dura meses, habrá que esperar. No les va a ser nada fácil, y aparte tendrían que hacer un análisis a partir de, no tan solo de que se ganaron las elecciones, que fue cuando se dio toda la avalancha de protección a los grupos identificados con el PAN para seguir con el poder después incluso de octubre
del 2022, que cuando se da el cambio de poder, o sea, que por supuesto que están esperando perder los panistas. Antonio Arratia, ¿coincides con Inés, con el maestro Felipe? En general, sí, pero yo no quiero dejar de pasar otro punto, que esos que ahora son instalados tampoco son inocentes. Ellos también obedecían a otro poder o a otro personaje. Todos llegan con consignas. En este caso yo supongo que fue tan grosero el movimiento que hicieron, era tanta basura, tanta mugre, que le estalló en la cara a los mismos magistrados del trife. Entonces tenían que limpiar un poco su propia cara, porque el procedimiento fue hecho con los pies. Y como dice Felipe, ellos conocen el derecho, no todos, lamentablemente. Entonces no es posible que ellos mismos iban a permitir que les jugaran el dedo en la boca. A ver cómo en México somos muy dados a eso, a burlarse. Y luego que un subordinado se burle de ti, pues como que cala, ¿no? Pero yo a lo que quiero enfocarme es, lo hemos hablado muchas veces aquí, cada quien hace lo que le da la gana, tuerce la ley a su modo, a su conveniencia, y no pasa nada. Y son los tribunales, pero reitero nuevamente, valga la redundancia, ningún tribunal escapa al poder político, ni el YETAM, ni ninguno vaya. Hay un caso muy patético que hace poco un abogado que estaba con nosotros nos llevó ahí una nota de los tribunales laborales, que es el terror, es terrorífico eso, porque son los trabajadores de los afectados, las clases más vulnerables. Había el caso de un trabajador que no podía ser instalado o que hicieran justicia a sus derechos, porque su asunto estaba parado en una instancia, ¿sí? Y esa instancia solo tenía que avisarle a la otra instancia que estaba a 20 metros de distancia del caso para que se resolviera. Entonces duró más de un año para resolverse, porque de ese despacho no se hacía llegar el asunto al siguiente despacho, que era la secuencia lógica para resolver el problema. Pasaron meses y estaba a 20 metros de distancia la posible solución. O sea, es de risa, pero así estamos. Entonces habría que ver también cómo están los tribunales laborales, que son miles de casos, miles, y esos son miles de afectados, que son trabajadores, y nadie hace caso. Entonces, de pronto es una pirámide infernal, en la que siempre abajo está el trabajador, el poseído, y arriba está el poder político, el presidente, el gobernador, el alcalde, el que me diga, el diputado, el que sea. Esos son de arriba hacia abajo. Es la corrupción de que tanto habla López Obrador, pero no se ve que se haga un esfuerzo real por acabar con esto. O sea, ¿qué serviría para esto? ¿Sabes qué? ¿Quién cometió este error? En el caso en particular que hablamos ahorita. A ver, de los magistrados. hazte para acá. Una sanción. O sea, ¿acaso para ellos no existe la cárcel? ¿O una castigo penal? ¿Solo para el ciudadano común? O sea, como que ya vamos requiriendo que ese tipo de personas, de personajes de cuello blanco, reciban su castigo como cualquier mortal. O sea, cárcel, etcétera, etcétera. Pero se quedan como si nada, porque bueno, ya perdimos sí. Pero yo sigo ganando cientos y millones de pesos en el transcurso en que estén ahí. Tenemos el fiscal general que durante años se va a eternizar aquí, en Tamaulipas. O sea, ¿qué acaso por una decisión política lo van a seguir manteniendo ahí? Son muchas cosas que están atadas con alfileres, pero tan poderosos alfileres que son políticos. Entonces, ¿cómo le haces? Bueno, ¿cómo le haces? Los políticos también a la cárcel, sea quien sea. Es que es política, sí,
Que también se finquen responsabilidades. Y que pague la gente de abajo. Veamos de nuevo cómo está Victoria. O sea, ¿alguien ha notado un cambio? No, porque igual están atados de manos, porque nadie ha sido capaz de poner orden y poner el dedo en la llaga. Estos son los culpables y a la cárcel. De otra manera, nadie va a entender, o no vamos a entender. Entonces yo voy a tener la defensa. No, pues nadie hace nada. ¿A mí por qué? O sea, todo por la perversión de la política. Cuando se supone que debe ser a la inversa. La política es para solucionar problemas de los ciudadanos. Y es al revés. Aquí hay dinero para todos, siempre y cuando sean políticos. O policías, u otras personas que digan otras cosas. Y hambre para el que no tiene nada, que no tiene agua, y que le sobra basura en sus calles, etcétera. Pues lamentablemente es una situación a lo mejor muy apocalíptica, pero esa es la realidad. Efectivamente, pero es la realidad. Pues seguimos platicando de este tema, ya es momento de irnos a la pausa, nos indican que es momento del corte y regresamos. Nacionales y de importación, electrónica, línea blanca con más bajos precios para usted. Polimuebles, la mueblería más grande de la región. ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, Vacúnate Reencuentros. Emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. En H-E-B, en tienda o en línea, ahorra en lo que te hace sentir bien. Aprovecha, compra uno y llévate el segundo con un 70% de descuento en decoración de Halloween. O bien, por cada 100 pesos de compra en chamarras, ahorra 30 pesos. Vigencia al 25 de octubre. H-E-B, lo mejor para ti. La revocación de mandato es un derecho de la ciudadanía y en la Cámara de Diputados lo hicimos realidad. Ahora podemos decidir si la o el presidente continúa en el mandato por la confianza en su desempeño o deja el cargo de forma anticipada. Esta decisión popular ya se realiza en otros lugares del mundo y hoy es un derecho para las y los mexicanos. Cámara de Diputados, 65ª legislatura. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Ven a Doña Tota y pide la orden de la casa por solo 49 pesitos. Con Doña Tota, te alcanza porque te alcanza. Disponible a partir de las 2 de la tarde. Solo guisos participantes. Tamaulipas, nuestra grandeza está en Tamaulipas. Con orgullo cantando tu nombre. Tamaulipas, nuestra grandeza está en ti. Es mi tierra, mi gente, mi comunidad. Tamaulipas. Si estás buscando comer algo rico y diferente, en Oxxo ya la armaste. Compra variedad Andati americana o capuchino 360 mililitros y más 14 pesos, llévate un pan de muerto relleno de 75 gramos o rueditas integrales Bits 120 gramos. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Válido el 3 de noviembre del 2021. Consulta productos participantes en tienda. Ya estamos de regreso en esta mesa de análisis hablando acerca si realmente es el inicio de una autonomía o de qué se trata esto. Hemos estado platicando
es precisamente este revés que se da hacia el Partido de Acción Nacional, decíamos, al dejar sin efectos ese decreto que reducía de 5 a 3 los magistrados del Tribunal Electoral de Tamaulipas. Sin embargo, llaman la atención estas dos figuras centrales en torno al tema, que es René Osiris Sánchez Rivas y Edgar Arroyo Villarreal, y polémica que han desatado estas dos figuras, Inés. Sí, yo creo que todo esto es parte del reflejo de lo que es el sistema, donde los poderosos usan a las estructuras para pues ganar complicidades o impunidad o lo que sea. Yo creo, si repasamos por ejemplo la historia de René Osiris Sánchez, del magistrado, él inició en esto de las estructuras electorales por una propuesta del PRD. Dentro de los consejos electorales se acostumbraba, y puede ser que se siga acostumbrando, que los partidos, de acuerdo a su representación o en medio de las coyunturas, hacían propuestas. Entonces él llega como consejero municipal electoral a una propuesta del PRD, y ya como consejero, siendo gobierno estatal el PRI, pues se hace al PRI, y el PRI lo hace consejero estatal electoral. Luego llega el PAN al gobierno estatal y es el encargado de ir a cabildear a México las magistraturas que le corresponden al PAN, y entonces así logra acomodar por encargo especial a Salé Perales como consejero, como magistrado electoral, pero no dura ni un mes en el cargo Salé Perales, y entonces el propio René Osiris entra en su lugar al resultar que era inelegible el actual secretario general del propio tribunal. Se quedó como quiera del tribunal, pero no como magistrado, como secretario general, siendo presidente del tribunal ya René Osiris, que era el que iba a cabildear a México las magistraturas. Ahora aparece como defensor de Morena ahora en el proceso no sería extraño que se hubiera alineado a Morena, pero sin embargo antes de llegar a esta magistratura, a esta nueva magistratura después de la anterior que ocupó, fue fiscal electoral del Estado en un área que es el gobierno panista el que hacía las designaciones. Entonces esta historia bien refleja el sistema. Por supuesto no es un caso aislado, es la historia de la mayoría de los personajes que están en los supuestos entes autónomos y que en realidad están ahí no para ejercer la función por la que fueron designados, para hacer el contrapeso de los poderosos, sino más bien para hacer la comparsa y la protección de los intereses de quienes están en las cúpulas. Maestro Felipe Martínez. Pues sí, nunca van a ser, mientras esté el sistema así, nunca van a ser autónomos este tipo de órganos. Ahora, a lo mejor tienen razón ahí los diputados, nada más que equivocaron el momento en cuanto a reducir de 5 a 3 los magistrados. Ya hay estados que nada más tienen 3 magistrados. Lo que pasa es que pues primero deben legislar y después avisar al Senado, y luego que el Senado nombre los magistrados. Hubo un voto en contra, por cierto, ahí, no fueron todos. Entonces, dentro de 6 años, para entonces ya van a ser posiblemente entonces 3 magistrados, pero no estos. O sea, no se puede ser retroactivo en la ley. Ahora, en general, en un panorama general, todo este tipo de problemas se van a resolver. Yo creo que en la Corte, por ahí se menciona que ya está cerca, los recursos que hay, tanto del Senado, del gobierno federal, en contra también del Congreso del Estado, ahora también los de Morena, los directivos de Morena. Yo creo que esto es un reflejo del distanciamiento gobierno federal con el gobierno de Tamaulipas. Le hace López Obrador, cabeza de vaca. Entonces, estas es las controversias que se están dirimiendo en los tribunales. Cuando esto se solucione, incluso pueden caer algunos de estos decretos que
que se aprobaron después del 6 de junio, después que ganó la mayoría simple, recalificando, señalando en el Congreso del Estado. Yo creo que ahí se resuelve todo, incluso se esperan muchos escurrimientos hacia Morena. Si es que gana la gubernatura Morena, es probable que brinquen diputados del PAN hacia la bancada contraria, en este caso Morena. El Movimiento de Regeneración Nacional, ¿así lo ves, Toño? Yo sí percibo cierta propensión a eso, porque el PAN, el PRI en este caso, pues en defensa propia no le quedaría de otra, lo que tampoco sería garantía de que las cosas mejoraran, sabiendo quiénes son, porque peor les iría en el PAN. Pero tampoco podemos ponernos tan exigentes después de lo que nos ha pasado con el PAN. Si de pronto tú ves las cosas desde un punto, quieres medir las cosas desde un punto donde puedes salir menos perjudicado de lo que ya fuiste. Entonces, de pronto vemos los nuevos movimientos políticos sociales de Tamaulipas, los posibles relevos, y vemos cómo la bufalada corre al lado de la posible cabeza. Y los vemos y esa risa, porque ¿quiénes son? Los traidores de siempre, la chatarra política, la basura. Entonces, ¿cómo esa gente va a motivar a otra a votar por esa persona, independientemente de que esa persona sea o no sea buena persona, o buen líder, o buen político? O sea, son las ideas locas que los políticos se meten en la cabeza como estrategias alejadas del sentido común. O sea, no inventen estrategias, ya dejen sus asesores traídos de la Ciudad de México o extranjeros que les vengan a vender espejitos y ubíquense en la realidad. O sea, quiénes somos, dónde estamos, quiénes somos los tamaulipecos, nos conocemos. O sea, no vengas a venderme basura como joyas, ¿no? Si ya las conozco, güey. O sea, no me hagas eso. Ya me dieron un ejemplo claro en el Congreso. O sea, ¿me quieres repetir la dosis? Pues ya sería yo el tontito si te hago caso, ¿no? Todo esto está muy lejos de una realidad y muy lejos de una autonomía. Así es, yo sí lo veo muy lejos aún. Yo lo voy a empezar a ver de cierto cuando empiece a ver en la cárcel a quienes deben estar en la cárcel y a que se modifique todo lo que hicieron con los pies. Entonces voy a creer, y hablo de la Suprema Corte, hablo de los grandes poderes, los poderes máximos de este país, que no son los poderes que nos vemos aquí. Estos son siempre empleaditos, son los gatos de Angora de ellos, de los que verdaderamente mandan en el país. Pues muchísimas gracias, Antonio Arrate. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, maestro Felipe Martínez Chávez. Gracias. Gracias, Inés Figueroa. Gracias, Claudia. Gracias. Como siempre, un gusto compartir los micrófonos con ustedes. Ya nos vamos, gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Arellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente fin de semana.